Bueno, vamos a mirar la regla de la cadena. Voy a compartir acá. Entonces, miremos cómo trabaja regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena, ¿no? Regla de la cadena es otra técnica que se utiliza para derivar funciones que tienen expresiones dentro de otra función, ¿sí? Cuando hay funciones dentro de otra función, como por ejemplo cuando tenemos una raíz y dentro de esa raíz hay otra función, cuando tenemos un logaritmo y dentro de ese logaritmo hay otra función, cuando tenemos un binomio, un trinomio elevado a un exponente muy grande, muy alto, también aplicaríamos regla de la cadena. ¿Cómo sería? Miremos un ejemplo. Entonces, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Y yo tengo, por ejemplo, la función y igual a x menos 3. Pongamos este menos 3 a la 3 elevado a la 9. Entonces, aquí la regla de la cadena, más que escribirla como formulita, sería, si yo tengo la función y igual a f de x, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena sería, voy a tener una función, ¿sí? Y adentro voy a tener otra función diferente. Entonces, ¿qué haría? Y sería la derivada de la función, ¿sí? Llamemos esta que sea g de x. Entonces sería la derivada de la función f de x, que tiene adentro otra función que es g de x. Y esto lo vamos a multiplicar por la derivada de la función que tenemos dentro, ¿sí? Por esta derivada. Eso es lo que llamamos regla de la cadena. Siempre vamos a derivar lo más externo hasta lo más interno, ¿sí? Según la función que tengamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una función completa que sería todo esto, ¿sí? Eso sería elevado como si tuviéramos x a la 9, lo derivamos como x a la 9. Y luego multiplicamos por esta que la tenemos interna. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Entonces, la derivada y' va a ser igual. La derivada de toda la función, bajamos el 9, ¿sí? Y nos queda x3 menos 3 elevado a 9, le restamos 1, ¿sí? Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Sería 3x a la 2. La derivada de menos 3 sería 0. O sea que estaría organizándola, nos quedaría. Primero siempre van los números, ¿sí? Los coeficientes, o sea, 3 por 3, 3 por 9, 27. Y luego van las funciones algebraicas, como en este caso x a la 2, y luego las expresiones que estén en paréntesis, que tengan raíces, que tengan funciones, ¿sí? Como en este caso, entonces quedaría x3 menos 3 elevado a la 8. Ahí tengo esa expresión ya derivada, ¿sí? Que queda más complicado donde yo solucione esto para poderlo derivar. Sería mucho más complicado porque no vamos, a pesar de que hay lo que se llama el triángulo de Pascal, eso nunca lo manejamos ni lo tenemos con las expresiones tan grandes para derivar. Hagamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Cuando yo tengo y igual a la raíz de x a la 3 menos 5x más 2, por ejemplo. Entonces aquí también tendríamos regla de la cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener una función completa, que es la raíz.
Y vamos a tener otra función que está dentro de esa raíz, ¿sí? Recordemos algo antes de hacer. Cuando yo tengo y igual a raíz de x, ¿sí? Cuando yo tengo y igual a raíz de x, ¿cuál sería su derivada? Su derivada sería, para poderla derivar, tengo que volverlo como exponente. Entonces sería x elevado a la 1 medio, ¿cierto? X elevado a la 1 medio. Entonces, derivémoslo ahora sí, como ya está como exponente, bajo el exponente. Entonces, la derivada vendría a ser bajo 1 medio a multiplicar, ¿sí? Y a este 1 medio le resto 1. Y eso me da, este pedacito aquí me da menos 1 medio, ¿sí? Como el exponente me queda negativo, entonces, para que me quede positivo, como está en el numerador, lo bajo al denominador. Y viceversa, si yo tengo un exponente negativo en el denominador, para volverlo positivo, lo subo al numerador. Entonces aquí me quedaría que esto sería y igual, o la derivada sería igual a 1 sobre 2x con exponente 1 medio. Y ese 2x con exponente 1 medio es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de x. Esta sería la derivada de una raíz. Y así derivamos cada vez que tengamos raíces. Si usted se acuerda de esta expresión ya derivada, o sea, la derivada de una raíz sería 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos aplicar eso, la derivada de esa raíz, que nos daría 1 sobre 2 raíz de todo esto. ¿Sí? Pero como de adentro tenemos otra función, hay que multiplicarla. Entonces, apliquemos esta, apliquemos la derivada de una raíz, que se deriva igual. Entonces sería y' va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x a la 3 menos 5x más 2. ¿Sí? Y eso es igual a por la derivada interna, o sea, la derivada de esta expresión. Entonces, la derivada de esta expresión, ¿cuál sería? 3x a la 2 menos 5. ¿Sí? La derivada de 2 sería 0. Entonces, en total, esta derivada nos quedaría y' igual a 3x a la 2 menos 5 sobre 2 raíz de toda esta expresión. x3 menos 5x más 2. Ahí tenemos la derivada aplicando regla de la cadena. Supongamos que tenemos un logaritmo. Vámonos con un logaritmo. Entonces, si yo tengo, un ejemplo 3, si tengo logaritmo natural, pongamos el logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿Sí? Si yo tengo logaritmo natural de x a la 5 menos 6x más 2. Tengo logaritmo natural de esa función. ¿Sí? Entonces, recordemos cómo es la derivada del logaritmo. Entonces, si yo tengo logaritmo de x, su derivada sería 1 sobre lo que está dentro del logaritmo, ¿sí? Que es x.
Aquí, ¿por qué no se aplica regla de la cadena? Porque la derivada de x es 1. Y multiplicarla por 1 me da la misma expresión. ¿Sí? Mientras que como aquí tenemos otra función más, digámoslo, más grande, más derivable, entonces sería derivar todo el logaritmo utilizando esta expresión. Y luego por la derivada interna. Ese sería regla de la cadena. Entonces aquí tenemos y' va a ser igual. La derivada del logaritmo, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo. X5 menos 6x más 2. Por, ahora la derivada interna de esta expresión, la derivada interna de esa expresión sería x4, 5, x4 menos 6. ¿Cierto? La derivada de 2 sería 0. Por tanto, esta derivada nos quedaría 1 por esa expresión. Entonces me da 5x4 menos 6 sobre x5 menos 6x más 2. Ahí tendríamos ya encontramos la derivada de esa función. Listo. Yo hago por aquí una rayita. Yo divido esta pantalla. Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Otro ejemplo 4. Supongamos que tenemos una división, porque la regla de la cadena puede estar dentro de una división, dentro de una multiplicación, dentro de cualquier función. Pueden haber regla de la cadena. Entonces, supongamos aquí que tenemos esta expresión 5x menos 3 sobre x2 menos 1 elevado a la, vámonos a la 4, elevado a la 4. Listo. Entonces miremos que resolver esta expresión. Entonces aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos una división, ¿sí? Y recordemos cómo hacemos la división. La derivada de una división o de un cociente, ¿cómo sería? Sería la derivada del numerador por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, ¿cierto? Y todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado. Le damos el denominador al cuadrado. Listo. Pero al derivar el denominador, ¿sí? Vamos a encontrar que aquí tenemos una regla de la cadena. Entonces se aplica la regla de la cadena. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, tenemos y' va a ser igual a la derivada del numerador. Sería 5, ¿cierto? Que multiplica a 2x2 menos 1 elevado a la 4. Menos, siempre la división va con menos. Recuerde, cuando es multiplicación va con más. Menos 5x, que es menos 3, que es el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador. Ahora sí, derivada del denominador. Tenemos toda esta función y adentro tenemos otra. Entonces derivamos primero la de 4. Entonces baja el 4 a multiplicar. A 2x2 menos 1. Y a ese 4 le resto 1. Por, ahora tenemos que hacer la derivada de lo interno. Y la derivada de lo interno es 4x. ¿Listo? Ahí derivamos el denominador aplicando regla de la cadena. Y todo eso está sobre el denominador, que es 2x2 menos 1 a la 4, que está elevado al cuadrado. Bueno, yo aquí siempre les doy un consejo. Los denominadores no apliquen sino estas operaciones que quedan aquí de exponentes.
O sea, eso quedaría a la 8. ¿Sí? No vayan a resolver los denominadores, porque usted resuelve los denominadores y lo que hace es que agranda la expresión y nosotros necesitamos reducirla, ¿sí? Reducir esa expresión para que podamos simplificar. ¿Sí? Entonces, los denominadores se dejan como quedan. Y en el numerador, por lo regular, cuando uno aplica regla de la cadena, siempre nos va a quedar indicada una expresión para sacar un factor común. Y ese factor común nos sirve para simplificar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos factor común. Y esta otra expresión sería un factor común. El factor común sería 2x a la 2 menos 1 elevado a la 3. Y mire que es el mismo término del denominador, que nos sirve para simplificar. Entonces vamos a mirar aquí cómo lo hacemos. Entonces y' va a ser igual. Entonces, si saco factor común, 2x, voy a sacar factor común 2x a la 2 menos 1 elevado a la 3. Al sacar ese factor común, ¿qué me va a quedar? De aquí me queda 5, que multiplica a 2x2 menos 1, elevado a la 1, porque sacamos 3 de ahí. Menos, aquí tengo, de una vez voy a multiplicar estos dos números, 4 por 4, 16x. 16x y me queda 5x menos 3. 5x menos 3. Porque al sacar este factor común, ya ahí no me queda nada de eso. Sobre el denominador, que sería 2x2 menos 1. Y aplicando propiedades de exponentes, es potencia de una potencia, o sea, 4 por 2, 8. Listo, ahí tengo 4 por 2, 8. Entonces me quedaría que este ya está multiplicando toda la expresión y que aquí lo tengo en el denominador también. Entonces puedo simplificar 3 de aquí, saco 3 de aquí, entonces me quedan 5. ¿Sí? Y ya puedo efectuar esta distributiva aquí y mirar qué expresión me queda. Entonces quedaría y' sería igual a 5 por 2, 10, x a la 2, menos 5. Menos 16 por 5, 80. 80, sumo exponentes, x a la 2. Menos, por menos, más. 16 por 3, 48. ¿Cierto? Sobre, este me quedaría sin solucionar nuevamente, 2x2 menos 1 elevado a la 5. Esto me va a dar igual entonces a, que aquí ya puedo juntar términos semejantes. Tengo 10 y 80 menos 70. Organizándolos quedaría menos 70 x a la 2. Y menos 5 más 48 más 43. ¿Sí? Sobre 2x2 menos 1 elevado a la 5. Y esa sería la derivada. ¿Sí? Ahora, puede que haya un problema donde me pidan en la derivada evaluarla. ¿Sí? Entonces tengan presente algo. Cuando evalúo una derivada, sí, cuando evalúo una derivada lo que voy a encontrar es una pendiente. Una pendiente, ¿sí? Voy a encontrar una pendiente. ¿Listo? Una pendiente, ¿sí? ¿Una pendiente de qué? A la recta, a una recta. La pendiente de una recta tangente a una curva. A una curva. En el punto que me estén dando. En el punto
XY que me estén dando. ¿Sí? Esa sería, ¿cómo encontraríamos esta recta tangente? ¿Se acuerda cuando trabajamos en funciones que teníamos la función lineal que es y igual a mx más b? Tengo que encontrar una recta de estas. Pero en este caso, como tengo la pendiente, que la encuentro con la derivada evaluada, entonces, y me dan un punto, entonces vamos a utilizar esta expresión. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Entonces, esta pendiente, ¿cómo la hallo? Encontrando la derivada de la función. ¿Sí? Si x vale a, por decir algún valor cualquiera, entonces la pendiente la encuentro derivando la función y evaluándola cuando vale a. Ese corresponde a esta pendiente. ¿Listo? En un momento yo cambio ahí como de hojita para que miremos. Entonces ahí aplicamos la derivada utilizando regla de la cadena que se puede escribir en con cualquier expresión puede estar. Dentro de cualquier función puede haber una función, dentro de otra función puede haber hasta otra. Todas las funciones que sean 2, 3 funciones. Pero siempre se va a derivar lo que tengamos más externo multiplicado por lo que vamos llevando más interno. ¿Sí? Entonces, espere, yo borro aquí esta pantalla. Yo borro aquí. A ver, borrar. Yo borro esta pantalla y vamos a hacer ahora la derivada implícita. ¿Sí? Derivada implícita. Entonces, la derivada implícita, ¿qué tiene de diferente a lo que hemos trabajado aquí? ¿Sí? O sea, resulta que la derivada, las funciones que hemos trabajado siempre es y igual a funciones en términos de x. ¿Sí? Todas las funciones están en términos de x y evaluamos normal y derivamos normal con las reglas y con lo que estamos trabajando. Ahora, la derivada implícita tiene que ya la función y no está despejada, sino de que tenemos mezcladas las variables x y y. Al tener mezcladas las variables x y y, ¿sí? Al tener mezcladas las variables x y y, entonces ya tenemos que derivar de la siguiente manera. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces, apliquemos aquí. Vemos que se me... Bueno, entonces, derivada implícita. Listo. Recordemos algo. Yo la derivada, cuando yo derivo, yo escribo y', ¿cierto? Me indica la derivada. O puedo escribir f' de x. ¿Sí? O puedo escribirla de y de x. Listo. Para el caso de la derivada, entonces, que derivada implícita, ¿qué se hace? Usted deriva a x normal, como viene derivando. Deriva y normal, también, como se viene derivando. Pero, ¿qué se va a agregar? Cada vez que derivemos a y, ¿sí? Siempre la vamos a multiplicar por la expresión derivada, o sea, o por y', o por f' de x, o por dy de x, por lo que usted quiera, por una de esas funciones. A mí me gusta más utilizar el dy de x, pero se puede utilizar cualquiera de los tres. Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo tengo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me piden derivada. ¿Por qué es derivada implícita? ¿Cuándo sé yo que es derivada implícita? Cuando la y no la tengo despejada, sino que tengo revuelto. Y se utilizan todas las reglas que ya hemos visto.
Entonces, por ejemplo, empecemos. Derivada de x2. Entonces sería 2x más. Derivada de y2, derivemos normal, sería 2y. Pero cuando derivo y siempre voy a multiplicar por, a mí me gusta escribir más de y de x. ¿Listo? O sea, siempre que derive y, lo multiplico por un de y de x, siempre. Igual a la derivada de 5 que es 0. Listo. Ahora, después de haber derivado, ¿qué tengo que hacer? Debo despejar el de y de x. Debo despejar el de y de x. Y al despejar ese de y de x, ese resultado sería la derivada implícita. ¿Sí? Entonces, despejemos el de y de x. En este caso, pues la tenemos más sencilla porque hay un solo de y de x. Pero si tuviéramos varios de y de x, entonces, ¿qué hacemos? Siempre agrupamos a un lado del igual todo lo que tenga de y de x. Y al otro lado, lo que no tiene de y de x. ¿Sí? Y el último paso ahí sería sacar factor común. Y lo que multiplica, cuando saquemos ese factor común de y de x, pasa a dividir. Enseguida hacemos un ejemplo de eso. Entonces, hagámoslo aquí. Entonces, aquí ya que tengo este, lo voy a pasar al otro lado. Entonces, quedaría 2y multiplica a de y de x. ¿Sí? Va a ser igual a 0 menos 2x, que pasa al otro lado, ¿cierto? Ahora, este que multiplica pasa a dividir. Entonces, de y de x va a ser igual a menos 2x sobre 2y. Ahora este 2 se puede simplificar y me queda que la derivada sería menos x sobre y. Esa sería la derivada aplicando derivada implícita. Hagamos otro donde mezclemos más cositas, porque puede aparecer para cualquier función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x2 multiplicado por y2 menos 5x es igual a 6x y3. Entonces, tengo este. Miremos que la y no está despejada. ¿Sí? Las variables están revueltas. Entonces, el mismo proceso. Derivamos a x normal, derivamos a y normal y cada vez que derivemos y, siempre vamos a colocar por de y de x o por y' o por f', como a usted le guste más. ¿Listo? Entonces, miremos que aquí tenemos una expresión. Esta expresión es un producto. Entonces aquí tenemos que aplicar el producto. Esta es una función normal. Y aquí tenemos otra expresión que tiene producto. Entonces tenemos que aplicar el producto. ¿Sí? Recordemos la derivada del producto por aquí a un ladito. Entonces, cuando yo tengo una función f de x multiplicada por g de x, ¿sí? Entonces, ¿la derivada cuál sería? La derivada sería la derivada del primer término por el segundo. Más, sería con más, el primer término sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cierto? Entonces, ahí lo que tenemos que aplicar en esta expresión. Entonces, empecemos a derivar. Entonces, derivada del primer término, que es x2. Entonces, sería, a escribir desde por aquí, sería 2x por y a la 2, el segundo término, más, ahora, el y x2 normal por la derivada de y2, entonces sería 2y. Pero como estoy derivando a y, entonces le agrego el de y de x. Menos la derivada de 5x sería 5. Es igual a 6x. Este es un producto. Entonces voy a derivar en ese producto. Voy a derivar primero a 6x. Listo. Entonces derivada de 6x sería 6. ¿Sí?
y3 por, perdón, ya derivé eso, más, ¿cierto? Más. ¿Listo? Ahora 6x por la derivada 6x. No vemos eso que es muy feo. Borremos este puntico aquí, listo. Entonces, más, listo, más 6x, está sin derivar, es el primer término, por la derivada de y a la 3, que sería 3y a la 2. Como estoy derivando, entonces de y a y le escribo por dy de x, listo. Entonces, mire, ya tengo varios términos con el de y de x, ¿sí? Entonces voy a pasar todo lo que tenga de y de x a un lado del igual, y lo que no tenga de y de x, como es este término y es este otro, hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión ya organizándola? Primero los números, 2x2y por el de y de x, ¿cierto? Y menos 6 por 3, 18. X, y2 por el de y de x. Es igual a 6y a la 3 menos 2x y2 más 5. Listo, aquí ya tengo la expresión simplificada. Listo, ahora, miren que a este lado voy a tener un factor común de y de x, ¿sí? Que ese es como el último paso, digámoslo ahí. Entonces, factor común de y de x. ¿Qué me queda multiplicado por quién? Por el factor común, lo que tengo aquí, 2x2y menos 18x y2, ¿cierto? Y eso está igual a esta misma expresión que no tiene ningún factor común ahí. Dejémosla 6y3 menos 2xy2 más 5. Ahora, este que multiplica pasa al otro lado a dividir. Entonces, vámonos aquí a este lado, me queda que el de y de x o la derivada implícita va a ser igual. La misma expresión en el dominador, 6y3 menos 2xy2 más 5. Y eso sobre 2x2y menos 18xy2. Listo. Ahora, ahí encontramos la derivada. ¿Sí? La derivada de esa función. Derivada implícita. Ahora supongamos que nos piden evaluarla. Entonces supongamos que esa misma función que nos piden evaluar, que en este caso, cuando yo evalúo una derivada, es encontrar ¿qué? Una pendiente. Nos piden evaluarla en el punto 1,1. Entonces, supongamos que la vamos a evaluar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría? No es sino reemplazar la x por 1 y la y por 1, según el punto que me den. En este caso, recuerden que cuando yo evalúo es como encontrar una pendiente de una recta tangente a una curva en el punto que me estén dando. ¿Sí? Entonces me quedaría que al evaluarla, esto sería 6 por 1 elevado a la 3, menos 2 por 1 elevado a la 2, más 5, sobre 2 por 1 elevado a la 2, perdón, aquí va un 1 también, aquí va un 1, menos 18 por 1 elevado al cuadrado. Luego, entonces esta derivada va a ser igual a
va a ser igual a 6. 1 elevado a la 3 da 1. Aquí me queda 6. Menos. Allá también me va a dar 1 por 1. Menos 2. Más 5. Sobre. Aquí me da 2 menos 18. Por lo tanto, al evaluar esa función, me va a quedar 6 más 5, 11. Menos 2, 9. Sobre 2 menos 18 menos 16. Y esta sería la pendiente de una recta. ¿Sí? ¿Cómo así? Gráficamente, ¿qué sería? O sea, gráficamente, si yo tengo plano cartesiano, digamos que yo tengo una función. Tengo cualquier función, suponga una función así. ¿Sí? Y me piden hallar en este punto la recta tangente, que es única. ¿Sí? En ese punto solo va a pasar una y solo una recta tangente a esa curva, en el punto X, Y. ¿Sí? ¿Y qué es encontrar una recta tangente? Es la recta que pasa por ese punto y no lo toca sino ahí. Entonces, para esta recta, la pendiente sería esta. ¿Sí? Y ya hallar la pendiente con ese punto, o sea, aplicar sería Y menos Y1, que Y1 es X, que Y1 es 1, es igual a la pendiente que es menos 9 sobre 16 por X menos X1 que sería 1, es aplicar esta expresión y despejarla. En este caso me daría Y igual a menos 9 sobre 16X menos por menos más 9 sobre 16 y este 1 pasa a sumar. Ya sería hacer esta fracción que sería 16 por 1 más 9, 25 16avos. Entonces, la recta tangente, en este caso, esta recta sería Y es igual a menos 9 16avos de X más 25 16avos. Esa sería la ecuación de la recta tangente a eso. Así similar se hace si derivo normal y me dan un solo valor. Entonces hallo la ecuación de la recta tangente, se me lo pide. O si me piden solo evaluar, escoger los puntos que me den y reemplazarlos en los valores de la derivada. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos derivada implícita, derivada de la regla de la cadena, son las reglas que se aplican, cómo evaluarlas y cómo encontrar, por ejemplo, ecuación de la recta tangente para aplicarlo en determinado problema. Listo, entonces ahí les queda pues el videito. Ya cualquier duda estamos hablando y mirando en el transcurso de esta semana. Muchas gracias.